Bueno, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por sintonizar Radio Caso. Estamos acá en el auditorio de Caso, que es el Centro de Arte Sonoro, en la Casa del Bicentenario. Estamos organizando esta charla que vamos a tener con Pedro Lombardi Susi. Vamos a hablar de, como saben, de restauración de sonido para audiovisual. Esta charla la pudimos organizar gracias a que Pedro es socio de la Asociación Civil de Sonidistas Argentinos Audiovisuales y obviamente Radio Caso, que muy gentilmente puso el lugar y bueno, y toda la técnica. La verdad es increíble el contexto en el que estamos. En la ASA, la verdad es que muchas veces hicimos charlas sobre varias especialidades de, más que nada, postproducción del sonido en audiovisual, pero nos faltaba mucho este aspecto, esta especialidad. Y bueno, nada, es un placer y muchas gracias, Pedro, que él ahora van a escuchar un poco de dónde viene, qué hace. Él obviamente trabaja afuera, trabaja en Italia, trabaja en l'Immagini Ritrovata, en el laboratorio. Bien, me bastante bien la pronunciación. Bien, gracias. De Bolonia, donde trabaja en el laboratorio de restauración de sonido. Perdóname. Sí, correcto. En el área de sonido del laboratorio. Así que bueno, nada, en principio quería pedir si le podemos dar un aplauso a él, que muy gentilmente... Gracias a todos. Guardémoslo para el final porque tal vez aplaudir en anticipo, digo, veamos después. Gentileza vale. De que viniste. Lo acepto, sí. Pero veamos después al final también como si siguen con ganas. Bueno, y un poco queríamos empezar con eso, ¿no? Con que nos cuentes un poco cómo llegaste ahí, cómo pasaste de... vos me contabas que trabajabas en películas, en postproducción de películas acá, y cómo haces ese salto, ¿no? A la restauración de sonido. Yo empecé a trabajar en sonido para cine en el 2011, más o menos. Y en el 2014, a través de la Academia de Cine de aquí, y fui convocado por Carlos Abate, que está aquí también, a formar equipo con Rubén Piputo, que también está aquí, en un proyecto que tenían para comenzar a restaurar películas. Así que en el 2014 comencé este camino del salto de la postproducción de cine, que ya venía de algunos años de hacer las distintas áreas, ambientes y efectos, también edición de diálogos, y surgió esta posibilidad de comenzar a hacer restauros. Que el primer restauro que realizamos fue La Tregua, de Sergio Renán, que fue increíble. La posibilidad de poder trabajar con ese material, y a mí hacer esa película me cambió la cabeza en cuanto a encontrar algo que era un mundo completamente nuevo para mí. Yo venía completamente del mundo digital, venía de hacer edición para películas y fue algo que me encantó. Me encanta. Vamos a hablar, tenemos dos ejemplos para mostrar. Los estamos dejando un poco para el final, pero digo, para no meternos como ahora de lleno en La Tregua. Uno de los ejemplos era... ese fue la primera Ese fue el primer gran trabajo que hicimos de restauro, que fueron un montón de semanas. Además... no sabíamos muy bien qué es lo que estábamos haciendo en algún punto, más allá de las capacitaciones que habíamos recibido para saber cómo manejar los equipos. Conceptualmente de restauro, al menos yo no tenía mucha idea. Fue un adelante y atrás con pruebas, con también tener a Carlos para que él, que viene del mundo analógico, escuche lo que estábamos haciendo, si íbamos por un buen camino, si íbamos por un mal camino. Y fueron, no me acuerdo si 6 o 8 semanas para hacer la película. Y en ese entonces, como te digo, al no tener toda la información metodológica sobre el restauro, hoy que lo puedo ver 10 años después, es increíble cómo en este camino de prueba y error logramos hacer muchas cosas que estaban bien. Claro, como que intuitivamente llegaron a... Intuitivamente y equivocándose también. Claro. Y viendo que el camino que estábamos tomando no era el adecuado. Y después, durante varios años, a partir del 2014, continuamos haciendo distintos trabajos, también para el ANERC, varios cortos, hicimos Mujeres que Trabajan, La Vuelta al Nido. Y en el 2017, con el lanzamiento de Sinaín,
vino al laboratorio, la Imaginary Trovata, a hacer una capacitación, que también la hice, y ahí si antes, en el 2014, me había explotado la cabeza con el tema del restauro, ahí ya me explotó a 1000%, ¿viste? Porque pude ver verdaderamente cómo trabajaban ellos, entender todo el workflow de restauro, entender las distintas secciones, porque yo siempre trabajé en sonido, nunca había visto un fotograma en mi vida, no había tocado nunca un film. Perdón, ¿Sí? te interrumpo Sí, un toque obvio, obvio. para decir, tratar de como la idea, y un poco también les comentamos, nuestra idea al hacer la charla es que no sea como de nicho, y entonces si de repente decimos algún concepto, alguna palabra, digamos, como si querés explicar un poquito qué es Sinaín, cómo fue que Bueno, Sinaín era la se hizo esa Cinateca pasantía. Nacional, que fue una ley de Pino Solanas, no me acuerdo, ya del año 90 y pico. Sí. 99, gracias Paula. Y en el 2017 se efectivizó. Y bueno, por un momento fuimos muy felices con ese proyecto que luego lamentablemente no pudo seguir adelante. Pero para seguir contando un poco cómo fue No, digo, y en ese proceso Sí. ahí se dieron estas pasantías. No, eso no fue una pasantía, fue una capacitación. Sí, Sí, perdón. sí, fue una capacitación que vinieron del laboratorio a formar profesionales en el restauro, en las distintas áreas del restauro. Eh, y ahí conocí el laboratorio, quedé encantado y apliqué una beca del Fondo Nacional de las Artes para en el 2018 ir a Bolonia, a hacer la misma escuela en el laboratorio, ya mucho más extensa, dentro de las facilidades del laboratorio. Y luego tuve la posibilidad de quedarme ahí. Así que en el 2018 me quedé en Bolonia, primero trabajando antes de empezar en sonido en un área de finalizaciones digitales, control de calidad, que me vino bárbaro, porque de vuelta, siempre desde el sonido, todo el resto de los sectores para mí eran casi una incógnita. Y eso me dio la posibilidad de poder recorrer todos los sectores, trabajar para todos los distintos sectores del laboratorio y poder tener una idea mucho más completa de todo lo que es el trabajo de restauro. Y ahora, después sí, pasé al área de sonido y actualmente estoy en el área de sonido del laboratorio. Y habíamos hablado como de abordar como esta idea de la restauración como concepto. Sí, me parece que es importante poder distinguir conservación, preservación y restauración, Perfecto. que a veces son términos que se usan como sinónimos y no lo son. Y yo como restaurador necesito de los archivos que hacen conservación y preservación, porque yo sin archivos tampoco tengo material para trabajar. Entonces, como para explicarlo a términos generales para todo el que tal vez no está en el área, cuando uno habla de conservación tiene que ver solo con la salvaguarda del material, no se hace ningún tipo de intervención sobre el material. Cuando hablamos de preservación estamos hablando ya de una intervención sobre el material, sea para realizar una duplicación para poder hacerlo preservar durante el tiempo. Y ya sí, cuando hablamos de restauración, estamos hablando de una intervención en el material, sea en el contenedor, en este caso la película, o puede ser un magnético, o cualquier soporte, como en el contenido, los fotogramas, corrigiendo los fotogramas, ya digitalmente. En cambio, cuando hablamos del contenedor, es poder corregir, por ejemplo, si hay perforaciones rotas, si hay empalmes que se despegan, corregirlos. Trabajar sobre el soporte. Correcto, correcto. Trabajar sobre el soporte, sobre todo para poder prepararlo para la siguiente etapa de restauración del contenido, que serían los fotogramas para la imagen y para nosotros la banda óptica. Y sobre este concepto, digo, de restauración, viste que yo quería eso, hacía como referencia a que hay cierto debate, hay como varias, solamente sobre la restauración hay como muchas definiciones o incluso como existencias Sí, bueno, de posibles restauraciones, ¿no? es que también el término de restauración, cuando lo aplicamos al cine, es un poco más complejo que, por ejemplo, cuando hablamos de restaurar un cuadro. Porque en el cine, a diferencia de un cuadro, por ponerlo como ejemplo, cuando hablamos por decirte, la Mona Lisa, el Guernica, es
la Mona Lisa y es el Guernica. En cambio, cuando estamos hablando de la restauración de un film, no existe un film de cierto título que uno quiera restaurar. Hay que ver qué versión se quiere restaurar, hay que ver qué materiales disponibles están para restaurar y también hay que ver qué tipo de restauro quiere hacer el cliente. Yo te hablo como técnico, ¿no? Entonces, hay distintos, no voy a decir formas, pero distintos tal vez approach que se pueden hacer al restauro. Hay archivos que la intervención que quieren hacer de restauro es una intervención, se puede decir, más ligera, en la cual no se van a corregir algunos problemas. Por ejemplo, si se elige restaurar a partir de un positivo, un positivo de proyección que va a tener ciertos problemas, hay muchos archivos que eligen conservar esos problemas. Después hay otro, y yo podría llamar a ese tipo de restauro un restauro de archivo. Después hay otros clientes que quieren una intervención un poco más activa sobre el material. Por ejemplo, si seguimos hablando de los empalmes, quitar esos empalmes, por más de que en la copia de proyección esos empalmes estaban y la gente cuando iba al cine esos empalmes los escuchaba, se pretende poner en valor la obra, entonces se deciden quitar ese tipo de empalmes. Y después también hay otros tipos de clientes que quieren tal vez un approach más agresivo, quitando más cosas, o inclusive luego que se hace el restauro, regenerar un 5.1, a veces con fines comerciales o no, simplemente un deseo de quién es el cliente. Entonces, es muy amplia el término restauro cuando uno se quiere referir al tipo de trabajo. Vos hablás en un momento, como hablábamos la otra vez en un momento, de la idea de reversibilidad de los Claro, procesos, bueno, ¿no? Como, exactamente, como estábamos hablando de la unicidad de la diferencia entre un cuadro y el cine, en el restauro el concepto fundamental es el de reversibilidad, por varios motivos. Primero, porque el restauro de las obras cinematográficas es algo que tiene pocos años de historia y se siguen encontrando nuevas tecnologías y nuevas maneras, y yo no puedo afectar la obra de tal manera que mi intervención no puede, perdón, me sale en italiano en mi cabeza, volver para atrás. Entonces, todas las intervenciones que yo haga tienen que tener la posibilidad de volver para atrás, porque tal vez en unos años quieren tomar un enfoque distinto. Entonces, en cuanto a lo que refiere a sonido, es muy importante no hacer efectos destructivos sobre el material, no hacer ningún tipo de reducciones sobre todo el material, o intervenciones sobre todo el material. Uno cuando va a hacer una intervención sobre el material de manera digital, siempre son cosas muy puntuales las cuales vamos a afectar el material. También por respetar el material, porque yo como técnico de restauro no es mi película. Y considero que también que nuestra intervención tiene que ser una intervención invisible, no es que tiene que notarse que alguien estuvo ahí metiendo mano. no, por eso es interesante estos tres ejemplos que vos ponías, como el primero, quizás el que menos interviene, ¿no? Tiene que ver con los archivos, tiene que ver con respetar como la historia de ese material que te llegó. Correcto, sí. Hace poco, por ejemplo, para la Cinematheque Suisse, restauramos la primera película sonora y ellos eran muy puntuales con qué cosas querían conservar en el proceso de restauro. Qué cosas ellos no consideraban un error o un problema, sino que consideraban parte de la obra. Y eran muy puntillosos en el porqué. Y esto no era un capricho de ellos, sino que viene a través de todo un estudio que ellos mismos hicieron sobre la obra para poder entender qué se estaba escuchando y qué se estaba viendo y por qué se estaba viendo así y por qué se estaba escuchando así. Por eso, en algún punto nos interesaba empezar así, con esta idea de tratar de definir o acercarnos a qué es la restauración, porque hay mucho trabajo antes de empezar a tocar el material, ¿no? Empezar a intervenir y empezar a hacer los procesos que son más tu día a día. Sí, totalmente. Y esto también lo aprendí con el tiempo, en el sentido,
yo cuando comencé en esto, del laboratorio que digitalizaban los materiales, nos mandaban un archivo y era, toma, esto es para trabajar. Y listo, y ahí comenzaba mi trabajo. Hoy en día, mi trabajo comienza en el momento que sé el título de la película que se va a tener que restaurar, investigar para poder datar la película, para poder saber cuáles eran las tecnologías de esa época, cuáles eran los límites de las tecnologías de esa época, y también poder imaginar en algún punto cómo es que se escuchaba en esa época la película, porque hoy en día con las tecnologías actuales de reproducción, uno puede cometer el pecado de querer acercar el sonido a el 2024. Claro, hay algo que se juega ahí de como del gusto de época, ¿no? Como que hay que tener en Sí, cuenta. no solo gustos, sino también limitaciones técnicas que había en Claro, ese momento. sí. Entonces, es muy importante comenzar estudiando el material, datando el material y sobre todo poder ponerse en el lugar de espectador de ese momento. Y también para eso es un largo camino para poder también escuchar y poder saber qué es lo que uno está escuchando y poder entender qué es un problema y qué no es un problema. Muchas veces uno considera problemas cosas que no son problemas. Uno, si no está acostumbrado a escuchar, por ejemplo, ópticos, puede pensar que un poco del sonido de soporte puede ser un problema. Y en cambio es todo lo opuesto, es parte de la esencia del material. Claro, la experiencia de ver esa película proyectada tiene que ver con ese Es lector óptico de correcto. Sí, esa banda de porque sonido. muchas veces los restauros no vuelven a un óptico y uno no va a volverlo a escuchar sobre el óptico. Entonces hay que ser muy precavido con el tipo de intervención que se hace y para poder ser precavido hay que escuchar y hay que trabajar el oído y hay que saber qué uno está escuchando y por qué está escuchando y poder conocer las limitaciones de cada material. Hay veces que uno termina el restauro y si tal vez se los hace escuchar a alguien que no sabe cómo comenzó el trabajo, cómo comenzó y cómo terminó el trabajo, puede decir, no, pero está un poco ruidoso, ¿no? No, no está ruidoso. Es como suena la película. No, nuestro trabajo no es mejorar la obra, ¿se entiende? Es poder darle accesibilidad a la obra, que se pueda apreciar la obra y poder llevar al espectador al momento del estreno de esa película, pero nunca, jamás, al menos bajo mi punto de vista, digamos, porque también de vuelta, esto cada cual lo puede ver de modos distintos, nuestra misión no es nunca mejorar la obra. Prohibido. No, por eso digo, yo tomaba ese concepto de la reversibilidad porque quizás llegás a eso, pero siempre tenés las otras versiones de esa restauración que hiciste a la cual podés volver. Sí, no solo versiones, sino que uno trabaja sobre Pro Tools, que es un programa multipista, y en el cual nosotros no tenemos nada procesado que no se pueda volver atrás. Entonces, todas las cosas que nosotros vayamos aplicando, sean ecualizadores, sean compresores, sean expansores, sean ecualizadores dinámicos, tienen la posibilidad de prenderse y apagarse. En el sentido, obvio que uno luego va a hacer un bounce, una finalización de eso para tener perdón, un archivo al cual escuchar, pero nosotros siempre podemos volver al proyecto y decir, apagar uno de los procesos o ser un poco más agresivo tal vez con algún tipo de ecualización, pero siempre, siempre, siempre está este tema de la reversibilidad. Y recién nombrabas los materiales, ¿no? Como cuando empezás, cuando digo, sabés que tenés que trabajar en tal película, ¿cómo son los casos en general? ¿Qué materiales contás? ¿Cuáles materiales faltan? ¿Cuáles te sirven? ¿Cuál buscás, Claro. digamos? Bueno, en mi caso, que trabajo en el laboratorio, por suerte tenemos distintas áreas que se van encargando de las distintas partes del proceso de restauro. Entonces, las personas que llevan adelante, digamos, los proyectos son los encargados de saber cuál es la disponibilidad de materiales con los cuales nosotros vamos a poder trabajar. En el sentido, se comienza una película y se hace una investigación para saber qué elementos se cuentan de esa película, sea para la imagen que sea para el sonido. Y luego
nosotros hacemos distintas pruebas de digitalización para poder determinar cuál es el mejor elemento para utilizar para el restauro. Porque nosotros podemos trabajar, sea desde el magnético que salió de la sala de mezcla, como puede ser con una copia de proyección de tercera generación. Y uno tiende a pensar, como regla, es que una generación anterior va a tener menos problemas que una generación precedente. Perdón, voy a como Sí, molestar ahí con voy, esto. la generación. Quiero- Por ejemplo, la película se termina. Se hace una mezcla del sonido. Vamos a obtener usualmente un magnético 35 milímetros con la mezcla de sonido. Luego de ese magnético se realizaban negativos de sonido. Eso estás hablando como del flujo de trabajo. El flujo de trabajo de esta película hipotética. de una que se película hizo. hipotética. Bien. Entonces, la primera generación va a ser el magnético con el cual terminaron la mezcla. Eso es el material menos intervenido por los procesos que vienen luego. Bien. A esto es a lo que me refiero. Luego, cuando se hace un negativo de sonido, a partir de ese magnético, algo va a suceder en el medio. Y va a estar afectada la calidad que teníamos en el magnético. Tal vez poco, tal vez mucho, ojalá poco. Bueno. Luego, si vamos a realizar un positivo, vamos a volver a hacer una tercera generación del material. Primera generación el magnético, segunda generación el negativo, tercera generación el positivo. Nuevamente, interviniendo sobre el material y no restándole calidad, pero en los procesos fotoquímicos suceden cosas y el material se transforma. Entonces, uno puede pensar que el magnético es el mejor material. Sí, pero hasta que nosotros no escuchamos ese magnético, no sabemos si es el mejor material. Y si ese material estuvo guardado no en las condiciones óptimas y se vio afectado y se levanta la superficie magnética y ya no tenemos información. Si el negativo, descartamos el magnético, tenemos el negativo. Y si el negativo, de vuelta, estuvo mal guardado o falta un rollo o faltan muchos rollos, ¿es el mejor elemento a utilizar? Entonces, desde nuestro lado de sonidistas, lo que debemos hacer es escuchar. No podemos tomar una determinación sin escuchar los materiales. Es distinto con la imagen que tal vez uno haciendo un chequeo del material y una visualización del material directamente sobre el soporte puede darse una idea de cuáles son sus condiciones. No en nuestro caso, entonces. Nosotros no podemos dar por sentado que un elemento va a ser mejor que el otro hasta no escucharlos. Entonces, dentro de ese proceso lo que hacemos es pruebas de digitalizaciones de los distintos elementos, para luego nosotros poder dar nuestro punto de vista de cuál sería el mejor elemento a utilizar. Por eso es todo un trabajo que haces antes Enorme. de restaurar. Y ahí todavía no tocaste nada. sí, se digitalizaron solo, Para escuchar. en este ejemplo hipotético, 3 rollos. Pero 3 rollos del mismo segmento de la película. Claro. Entonces, recién ahí nosotros vamos a poder dar nuestra opinión sobre qué elemento utilizar. ¿Sí? Y ese elemento luego va a tener que ir al departamento que va a reparar el elemento y prepararlo para la digitalización. Entonces, se investiga sobre la película, se elige el material, se prepara el material y es recién ahí que nosotros vamos a digitalizar el material. Y no comenzamos a trabajar inmediatamente sobre ese material digitalizado, porque, como te decía al inicio, el cine, al no tener el concepto de unicidad, vamos a tener que saber elegir qué versión de la película se va a trabajar. Y el material que nosotros digitalizamos, ¿es coherente con la versión que nosotros queremos trabajar? ¿Tiene algunos segmentos faltantes? ¿Tiene algunos segmentos extras porque la versión que se eligió sufrió censura y hubo escenas que se cortaron? Entonces es muy importante luego que en el laboratorio lo realiza otro departamento que se encarga solo de eso, hacer una comparación de los distintos materiales para poder hacer una compaginación o un montaje de los distintos elementos, si es que hace falta. A veces no hay que hacer ningún tipo de montaje. Se toma un negativo de cámara para la imagen y el elemento de sonido que elegimos es coherente, no hay ningún tipo de montaje a realizar.
Y es recién ahí que nosotros vamos a empezar a trabajar, con una referencia de imagen y la digitalización del sonido. Nosotros haciendo cine, la referencia de imagen es fundamental. Nosotros no podemos trabajar sin una referencia de imagen por muchos motivos. Primero, porque estamos haciendo una obra audiovisual. Y segundo, que muchas veces no alcanza el oído para entender si estamos frente a un problema o es parte de la película. Por ejemplo, una película de 1934, tal vez un aplauso se siente, y vos no estás viendo el aplauso y lo escuchás, podés pensar que puede ser un problema de empalme, que puede ser un problema que hubo sobre el material. Entonces es muy importante ver qué es lo que nosotros estamos trabajando. Y cuando decís referencia, ¿qué quiere decir? ¿Que es un escaneo que hicieron? Sí, es a partir del escaneo que se hace y de esta comparación de material, a nosotros vamos a trabajar con una referencia de imagen de los diferentes rollos que componen la película. Y allí vamos a comenzar el proceso de restauración, que es un proceso que tampoco se puede iniciar de un modo, no quiero decir agresivo, pero comenzar a quitar problemas que puedan existir del material desde el minuto 1. Es muy importante hacer una primera visualización, poder comenzar a escuchar la película, saber cómo suena el material que estamos utilizando y al mismo tiempo muchos de estos problemas, como pueden ser los empalmes, pueden ser indicios para nosotros, para ayudarnos. ¿En qué sentido, por ejemplo? Para estar certeros de que el sync que generó la gente de comparación es correcto. Si yo comienzo la película quitando todos los sonidos de empalmes y estamos trabajando con un positivo, por ejemplo, que el empalme también se va a visualizar, a nosotros nos sirve no quitarlo para poder tomar ese problema y transformarlo en un indicio, ¿sí? Que nos ayude a ser más certeros con el trabajo que estamos realizando. Entonces, lo primero que realizamos es una escucha crítica del material y es recién ahí que empezamos a hacer intervenciones. Lo primero que vamos a hacer es aplicar un poco de ecualización para, a partir del estudio que hicimos de la datación del material, poder adaptarla y saber cuáles eran los límites técnicos de ese momento para poder ya empezar a excluir sonido que no le pertenece a la película. Y después sí, se empieza a hacer intervenciones siempre puntuales, nunca se hace procesos de piezas enteras o de segundos, siempre se trabaja al frame, ¿sí? Milisegundos son las intervenciones que se hacen, justamente también por el tema de la reversibilidad. Si yo pienso que en una escena de 3 minutos cada cambio de plano tiene una junta y digo, bueno, proceso todo y voy sacando todos estos sonidos de juntas y luego yo tengo 3 minutos procesados, no tengo la posibilidad de ir para atrás. Por ejemplo, si yo hubiera comenzado con el ejemplo que te dije de la primera película sonora que hizo la Cinematheque Suisse, que pidió específicamente que algunos sonidos queden, si yo proceso toda la película, yo tengo que comenzar de vuelta a hacer el trabajo si yo no fui lo suficientemente cuidadoso para hacer intervenciones puntuales. Entonces, y al mismo tiempo, con otro concepto que te decía antes, de el respeto por el material. El material hay que cuidarlo y hay que respetarlo y no podemos hacer intervenciones que transformen el material. Entonces, con este ejemplo está bueno porque ahí tenés como algo, hay cierta decisión que viene antes de que vos llegues al material, como esto de los empalmes, pero también me imagino que en el proceso también te encontrás con tener que tomar decisiones o con preguntas, ¿no? Como cuestionamientos sobre... Siempre se trata de tomar decisiones. Siempre el trabajo se trata de tomar decisiones. Por eso es muy importante el tema de dejar constancia de las decisiones que uno tomó. Documentar, ¿no? Documentar el proceso de restauro. El restauro termina con la documentación del restauro. Porque si dentro de 20 años, 30 años, vuelven a querer intervenir sobre la película, es muy importante que sepan qué es lo que ya se hizo sobre ese material. Entonces, todo el tiempo uno está tomando decisiones. Muchas veces son consensuadas con el cliente y muchas veces es la expertise que te deja tomar esas decisiones
y luego habrá un confronto con el cliente y el cliente recibirá un reporte donde se dice se realizó tal proceso, hicimos tal tipo de intervención. Y puede suceder que quieran ir para atrás con algún tipo de decisión que uno tomó. Y uno tiene que entender que uno está al servicio de la película y uno no puede enojarse como tal vez sucedería, no sé, como me sucedía tal vez cuando uno hacía edición de ambientes y efectos, que pensaba, no, increíble cómo acá, cómo trabajé estos vientos, y tal vez el director no le gustaba. Uno tal vez estaba en posición de decir, no, pero escúchame, esto funciona porque mirá la atmósfera que estoy creando. Acá no existe eso. Uno no puede ponerse sobre la obra y sobre todo sobre el cliente, que es quien está queriendo hacer ese restauro. Entonces, uno cuando va tomando decisiones, si esa decisión no fue la que más le gustó al cliente, siempre tiene que tener la posibilidad de decir, perfecto, lo hacemos como ustedes quieran, o como es el approach que ustedes tienen. En el laboratorio hay distintos clientes que uno ya sabe de dónde viene el trabajo, qué tipo de intervenciones quieren. Yo no puedo hacer el mismo tipo de intervención que se hace para un film de Gaumont que se hace para la Cinematheque Suisse, por ejemplo, o la Cinemateca de Praga, que son muy cuidadosos con los interventos que se hacen. Hay otros clientes que simplemente quieren poner en valor su material y no voy a decir que se apoyan más en vos. Sí, no que te dan rienda suelta, pero saben que las intervenciones que nosotros estamos haciendo es para ayudar al material, ponerlo en valor, pero de vuelta, siempre uno tiene que tener la posibilidad de ir para atrás con las decisiones que toma. Algo que quedó ahí mencionado, pero que me parece muy interesante, es esta idea de que quizás con imagen uno va como a ese material de la captura, ¿no? Como de los negativos de cámara. Sí, es posible, ¿no? Sí es posible, claro, si hay en el existencia, ideal. si está en buen estado, exacto, pero como una especie de ideal. Mientras que sonido no va como al sonido directo. No, bueno, es que el sonido directo no es la primera generación de la película. Porque si nosotros volvemos al sonido directo, yo tengo que remezclar la película. Claro, hay algo ahí medio opaco. Es rehacer la película, no estamos trabajando sobre el restauro de la película. Y sería un compromiso bastante grande realizar ese tipo de trabajos. Podría suceder si el director de sonido todavía vive y él le gustaría realizarlo, se podría acompañarlo en ese proceso de remezclar la película, pero no estaríamos hablando de un restauro. Okay. ¿Se entiende? Porque la obra en sí es la película mezclada. De vuelta, donde trabajaron un montón de personas antes de terminar esa película. Quien Por eso grabó es el como sonido el final directo. del proceso. Correcto. Sí. Eso es una gran diferencia que hay con imagen. Y nada, me parecía muy interesante como nombrar eso antes de pasar, que un poco lo nombrabas, a cómo es el flujo de trabajo, ¿no? de la restauración. Dijiste que al principio empezás un poco más con ecualización. Sí, en cuanto tiene que ver al sonido, sí. Primero la escucha. Sí. No se hace nada si no se escucha y no se ve el material. Y luego sí, lo primero, de vuelta, esta es mi escuela y mi experiencia, no es que es la forma de hacerlo. Yo te voy a contar la forma con que yo lo hago. Yo lo primero que hago, aplico una ecualización acorde a la época, un filtro Academy que va variando también a lo largo de las épocas. El filtro Academy es un filtro que se aplicaba para el momento de realizar las copias y que se pueda reproducir también de vuelta, limitando las frecuencias que íbamos a escuchar. Entonces, una película del 30 puede que arriba de 6.000 Hz, 8.000 Hz, no haya nada más que ruido de soporte. Que de vuelta, esto no significa que yo a 6.000 Hz o a 8.000 Hz voy a borrar todo el contenido que haga, porque sería el sonido más antinatural que uno podría escuchar. Entonces, se aplica una primera ecualización para poder empezar a escuchar el material. Y luego, lo más importante en esta primera escucha es identificar los distintos tipos de problemas. Uno no puede planear un método de trabajo si primero no sabe a qué se va a enfrentar. Uno no puede entrar y empezar a hacer todo al mismo tiempo. Entonces, hacemos una escucha crítica, identificamos los tipos de problemas y también hacemos una especie de ranking de los problemas. Por ejemplo, ¿cuál es mi problema más grande? ¿El ruido eléctrico?
las lagunas o faltas de información que pueda llegar a tener, la distorsión que tiene el material. Entonces, lo primero que al menos yo voy a intentar hacer es empezar el trabajo por el problema más grande que tiene la película. Sobre todo porque muchas veces, por ejemplo, con el ruido eléctrico, que a veces es un problema bastante grande, uno cuando empieza a intervenir sobre ese ruido eléctrico, empiezan a aparecer cosas en la película que antes no estaban. Mejor dicho, que no escuchábamos, porque siempre estuvieron ahí. Pero puede ser que en el traspaso de negativo a un positivo, en el laboratorio que hicieron eso, podían tener algún problema de su señal eléctrica y se introdujo este ruido eléctrico en este material que no es del material. Entonces, es muy importante escuchar, realizar este listado o ranking de problemas y empezar de lo más grande a lo más pequeño. Yo no voy a empezar quitando un sonido de un empalme si el material está lleno de ruido eléctrico y tiene un montón de distorsión, porque no tiene ningún sentido realizarlo así, al menos de mi manera, porque te vas a volver loco con los problemas. En cambio, si vos empezás a quitar los problemas más grandes que pueden estar enmascarando otros problemas y luego vas el siguiente problema, el trabajo se hace más sencillo a mi punto de vista y la intervención va a ser mucho menor, porque si vos tenés ruido eléctrico, distorsión, clics, problemas y empezás a intervenir, tal vez después vos lo escuchás y no voy a decir que no te gusta lo que escuchás, pero sentís que está muy afectado el material. Es muy importante reconocer cuando uno está afectando el material. Como que se notó tu mano más allá de volver a... Exacto. Se nota la intervención, no va por ahí, no es el camino. Hay que volver para atrás y empezar a buscar otro nuevo camino donde la intervención no se note. Me parece interesante eso que dijiste que, a ver si entendí el ejemplo, que el ruido eléctrico de repente estaba en la copia, pero no es del material, dijiste. Correcto. Esto, por ejemplo, una forma sería si tenés distintas generaciones del material, escuchar una generación anterior y efectivamente ver si ese problema viene desde el inicio, tal vez desde la mezcla. Claro, ahí lo tratarías de respetar, digamos. Depende qué tipo de restauro de estos que estábamos diciendo, si es más para archivos, si es más de puesta en valor o es un restauro comercial. Pero por ahora no conozco ningún cliente que haya querido... Que le guste el ruido. Sí, que le guste el ruido eléctrico dentro de su material. Y después, otra cosa, por ejemplo, muchas veces se confunde el ruido eléctrico con los tonos que generan las perforaciones al momento de la digitalización. Porque el ruido eléctrico generalmente está en 50 Hz, con todos sus armónicos, 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz. Y si nosotros sabemos que por cada segundo tenemos 24 cuadros y que cada cuadro tiene 4 perforaciones, al momento de realizar la digitalización, si hay luz que pasa a través de estas perforaciones, ¿sí? Y el sensor puede detectar esa luz que pasa a través de las perforaciones, vamos a estar generando un tono de 48 Hz, 96 Hz, perdón, porque 4 perforaciones por 24 cuadros, vamos a tener un constante, o sea, se va a generar una onda sinusoidal de 96 Hz, que uno puede confundirse esos 96 Hz con ruido eléctrico. ¿Y cuál es el problema ahí? Que si uno empieza a atacar pensando, no, esto se trata de ruido eléctrico, yo voy a empezar a atenuar en 100 Hz. Y el problema no está ahí. Entonces uno dice, no, necesito más, necesito atenuar más. Y está bien, llega un momento que vas a atenuar esos 96 Hz, pero porque todo lo que estaba alrededor, hasta 100 Hz e inclusive más abajo, lo estás completamente cercenando, lo estás sacando completamente. Entonces es muy importante estudiar el material, no solo con la datación, sino con herramientas de visualización como con un espectrograma, para poder visualizar verdaderamente qué es lo que estamos viendo y poder detectar estas pequeñas variaciones. Estamos hablando de 4 Hz. Auditivamente te diría que es imposible diferenciar 100 Hz de 96 Hz. Entonces. Pero también me imagino que por eso importa uno de los motivos por los que importa documentar es que vos sabés que, claro, esto es
un ruido nuevo que está pasando a partir de este proceso nuevo que está atravesando la película y que no es parte del material original, ¿no? Sí, y también documentar qué es lo que vos hiciste, que se quitó el sonido de las perforaciones. No es que Total, se claro. quitó, tal vez también se quitó el ruido eléctrico, pero se atacó esa frecuencia en particular, que, bueno, a veces se puede excluir con algunas tecnologías ese problema, pero a veces no. Y a veces la digitalización no la hago yo. Hay laboratorios que nos envían el material y uno tiene que empezar a hacer su trabajo sobre un material que se digitalizó en otro lugar. eh, y no es que uno puede excluir, como cuando, por ejemplo, nosotros digitalizamos el material, que tenemos herramientas para excluir ese tipo de problemas. Entonces uno tiene que saber que ese problema está allí y ver cuál va a ser la estrategia o el método que vamos a utilizar para intervenirlo. Y me imagino que hay cuestiones de contraste, digo, es otro tipo de escaneo el que haces cuando querés la banda de sonido. Respecto a la imagen, decís, Claro, respecto a la imagen, sí, es son diferente. mundos completamente distintos, digamos. Valores que puedan servirle de contraste a la imagen no significa que puedan servir para la banda óptica. No está dado. Y de hecho muchas veces uno trabaja con un negativo de sonido que no tiene imagen. También, claro. O sea, eso podría valer para un positivo de proyección, pero o si yo voy a trabajar con un magnético, ni siquiera tengo banda óptica, ¿se entiende? Entonces, no hay, y de vuelta, no hay un valor que sea estándar. Uno no puede repetir métodos, no puede decir, ah, no, ayer digitalicé este positivo, este es otro positivo, vamos para adelante con los valores que usamos ayer. No, cada película hay que buscar su método y su forma. Y de hecho, dentro de la misma película, cada rollo puede ser distinto también. Entonces, hay que ser muy puntilloso con lo que uno hace. Yo te diría que uno piensa que es un trabajo súper técnico, donde uno está todo el tiempo realizando intervenciones técnicas sobre el material. Y la verdad que es mucho más el tema de la preparación del material previo, el estudio del material, la preparación de la digitalización, la misma digitalización, que la intervención que uno va a realizar después. Uno puede ser el mejor técnico quitando sonidos. Seguramente los editores de diálogos que están trabajando actualmente saben quitar muchos más sonidos con el RX que yo. O puede estar el mejor técnico del mundo y eso no significa que va a ser el mejor restaurador, porque la parte metodológica es muchísimo más importante que la parte técnica. Entonces, es una delgada línea ahí entre lo técnico y lo metodológico y los límites de nuestra intervención. También hay algo que me contabas la otra vez, que no le dedicás toda la jornada laboral a la restauración, ¿no? Sería como algo medio que te Bueno, saca loco. tal vez ha llegado el caso que por necesidades uno tiene que estar 8 horas realizando restauro. Pero yo generalmente intento restaurar la mitad del día y la otra mitad del día realizar digitalizaciones. No estar 3 días restaurando, 2 días digitalizando. Porque uno se cansa, los oídos se cansan y uno a veces pierde el norte de lo que está haciendo por la fatiga auditiva. A veces trabajamos con materiales que tienen un grado de distorsión tan alto que luego de 3, 4 horas uno ya está muy confundido con lo que está escuchando. Entonces, es muy importante siempre tener una escucha crítica sobre lo que estamos realizando. Y si estás 8 horas escuchando distorsión, es imposible. Entonces, sí, yo generalmente intento de distribuir mis tareas durante el día, si puedo, la mitad del día hacer restauro y la mitad del día digitalizar. Que igualmente uno cuando también digitaliza está escuchando, no, porque ya se hace una escucha del material en el momento de la digitalización. Pero sí, descansar un poquito el oído, ¿no? También. No, yo, por ejemplo, no estoy más de 1 hora seguida sin hacer una pausa para descansar un poco los oídos y la cabeza para Bien. poder volver a arrancar. Claro. Y muchas veces, si uno está muy metido en un proyecto o tiene otros tiempos que cumplir, tal vez si estás 2 o 3 horas y haces una pausa y volvés, te das cuenta que tal vez
hay cosas de la ecualización que no están correctas, que tal vez quisiste eliminar un poco de distorsión con un poco de expansión y no está funcionando. Y eso tiene que ver con que uno se cansa también y uno tiene que conocer también sus límites para ver cuánto puede dar y no perjudicar el material. Recién nombraste el RX. ¿Querés nombrar un poco como la caja de herramientas que usás Sí, para restaurar el RX primero, si querés? sí, yo el RX, Contanos. la verdad, para lo que más lo uso es para el análisis espectral. Okay. Luego, sí, para poder hacer interventos manuales, ¿sí? De sacar, como te digo, un clic de milisegundos. Perdón, entonces, el RX, presentémoslo. Es un Bienvenidos, acá está. es un programa de restauración, de una suite de restauración que tiene un montón de herramientas, que se utiliza muchísimo en edición de diálogos, porque la verdad que tiene actualmente reductores de ruido muy potentes, que funcionan muy bien, pero no es algo que a mi punto de vista es aplicable a la restauración. Sirve para otras cosas los reductores de ruido de RX. Pero claro, que tiene una interfase que te muestra. Claro, lo más importante que tiene es un espectrograma donde uno puede ver, sea en tiempo, sea en frecuencia y sea en amplitud, el sonido. Entonces dejamos de ver el sonido como una forma de onda y pasamos a ver el sonido en estas 3 dimensiones. Entonces uno ahí puede detectar problemas que son constantes a lo largo del tiempo, problemas que son muy cortos a lo largo del tiempo pero con mucha intensidad. Y también puede detectar distorsiones que hay en el material. Entonces, a mí me sirve para poder visualizar y hacer intervenciones muy puntuales. Pero yo a la hora de editar, todo lo que yo pueda hacer editando directamente desde el Pro Tools, por ejemplo, cuando se tratan de milisegundos, interpolando milisegundos de otra parte para cubrir clics, yo prefiero hacer ese tipo de intervención que aplicar el RX. Pero cuando aplico el RX es para hacer una remoción de un evento puntual. Nunca uso el RX en problemas temporales, sino a lo largo del tiempo, sino en problemas puntuales. ¿Se entiende? Trabajás sobre ese fragmento, digamos, sobre ese. No solo sobre ese fragmento, sino sobre ese milisegundo donde Claro. hay un clic tan agresivo que por edición no lo estoy pudiendo resolver. Okay. Entonces ahí sí, utilizo algunas herramientas de interpolación o inclusive hasta el de clic, pero siempre, siempre, siempre sobre el problema puntual. Bien, entonces, digo, además del RX. Sí, que el RX de vuelta es más una herramienta de visualización. Se trabaja mucho con ecualizadores dinámicos, con compresores y no mucho más. Tal vez algún reductor por banda para las altas frecuencias cuando tenemos el hiss, que es como el famoso soplido, que a pesar que luego de aplicar las ecualizaciones sigue estando allí, se puede utilizar, pero es algo muy minúsculo y muy puntual, muy, muy, muy ligero, y es algo que se hace cuando ya terminaste todo el trabajo. No arrancás poniendo un reductor por bandas. Es la última, las últimas de las opciones y solo para las altas frecuencias. Jamás es, acá este film es medio ruidoso, reduzcamos un poquitito todo para que sea más ameno. No, eso jamás. Y nunca hacemos ningún tipo de proceso de denoise, que también es una de las herramientas que tiene el RX, que uno le puede dar muestreo de ruido para que a partir de ese muestreo luego se intervenga el material para reducir eso, porque eso es irreversible, primer punto. Y segundo punto, estamos transformando el material. Deja de ser el material con el que estábamos trabajando. Además, la muestra que le das puede ser muy abarcativa, ¿no? Sí, o ponele que le das una muestra increíble, pero y que el software que el RX15 va a ser todavía mejor realizándolo. Pero estamos afectando el material de una manera negativa, en el sentido, estamos afectando el material y transformándolo en otra cosa. Entonces, no es nuestro trabajo, al menos como restaurador, hacer eso. Para otro tipo de trabajos es una herramienta increíble, pero no para el nuestro. Para el nuestro lo que más nos sirve es el tema de poder visualizar con mucha precisión. Por ejemplo, esto que te decía, la diferencia entre 100 Hz de ruido de línea y 96 Hz del ruido de las perforaciones.
¿Cómo haces sin ese tipo de herramientas? Perfecto. Y bueno, todo esto tiene que ver un poco con lo que me contabas de los problemas como indicios, ¿no? Claro, bueno, como Como te que te dan una decía, pauta de la eh, procedencia. sí, a mí me gusta mucho no trabajar la junta, los empalmes al inicio del trabajo, porque sucede esto. Es genial para el tema de los sincros, las juntas. Te marcan perfecto. Y lo del sincro también pasa, me imagino, uno ve películas como, obviamente, copias de la actualidad de películas más antiguas y que ve cierto fuera de sincro, Y ciertos... que hay miles de películas que es enteramente doblaje. Y hay miles de películas, por ejemplo, de directores que doblaban las películas después de que se grababan. Y los textos se escribían después de que se filmaba la película. Si vos ves películas de Fellini, ya, hablan tal vez 2 segundos después de que está hablando. Y no importa porque no rompe con el código de su película. Y no es nuestro trabajo intentar de mejorarles el sincro, de decir, no, estas 2 sílabas las corremos un poquitito Me para imagino que adelante. existe esa tentación de algún lado, no tuya, No, bueno, a ver, como decir, pero uno es... cuando empieza y tal vez si no tiene camino recorrido y no tuvo experiencias de trabajo donde ve que cómo se hacen las cosas, obvio es una tentación, porque uno, y siempre no, con buena voluntad, de decir, quiero ayudar a la película y Claro. piensa que está ayudando a la película. Y tal vez la estás ayudando, pero la estás transformando al mismo tiempo. Y al menos en mi manera de ver las cosas, lo que tenemos que evitar es eso, de transformar la película. No, claro, lo que haces no es la película que fue, digamos. Claro, estás haciendo una nueva versión. ¿Y quién es Pedro en Bardisusi para hacer una nueva versión de la película de Fellini? Me parece que no estamos a la altura, ¿viste? ¿Querés que pasemos a algún ejemplo? Bueno, yo Vamos a hablar. traje ejemplos de 2 películas. Una es de La Tregua, que trabajamos con Rubén, con Carlos y también con Peter Baliani, que fue alguien que yo aprendí el tema de la ecualización como herramienta. Eh, trabajar con él fue también una apertura de un mundo de cómo solo con un ecualizador se puede transformar tanto el material. Entonces, las 2 películas son La Tregua y después traje un ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, que es una de las últimas películas argentinas. La idea era también traer películas argentinas a los ejemplos, que fue del año pasado. Y de vuelta, cuando volví a ver los ejemplos y volví a ver La Tregua, la verdad que estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos, porque tal vez con un poco de ingenuidad, con estas ganas de trabajar, el resultado me parece que es muy bueno. Así que tal vez para que podemos ponerlo así, para que se vea y se escuche un Si te poquito. parece, ponemos un fragmento de la tregua, quizás podemos charlar sobre el Dale, caso dale. y después poner Alicia. Es nada más que para recordarme que le debo. Eso es. Ah, Jaime. Llamó Julio para averiguar si Cinturón estaba listo. Mirando una ventana. Yo no quisiera molestarlo el primer día, pero es un problema psíquico, un trauma. Debe ser terrible para usted este asunto de la claustrofobia, ¿no? Es psicosomático, pero con asumirlo no se pasa, ¿eh? Ah, cierra. Perdone. Avellaneda Santini, nuestro experto en PRODE. Usted de Leo. No puede quejarse, ¿eh? ¿Por qué, señor? Y para reemplazar al pobre Santini, tomaron un lindo muchacho, ¿no? Ah, ¿Qué hace su papá? es sastre. Pero muy malo. ¿Cómo? Todos los sacos le salen igual.
Bueno, entonces voy a buscar las cosas, ¿no? Sí, sí. Permiso. Bien. Bueno, ahí en el ejemplo se pueden ver que los problemas también esto, que no lo dije, son dinámicos también. No es que un problema que hay en algún momento de la película se va a mantener durante toda la película. Entonces también si uno quiere, como decía al principio, empezar a atacar todo y y pierde un poco la escucha de cada una de las partes de la película, puede tomar decisiones equivocadas, realizando procesos que sirven para una parte de la película, pero en otro tal vez lo dañan. Entonces, siempre es muy importante entender que es dinámico el tema de los problemas. No puedes tener el preset de la tregua y aplicárselo. Claro, a toda la película. O decir, no, me voy a importar cómo tengo configurado todas las cosas de la tregua porque esta suena más o menos parecida. No funciona así. ¿Y por qué es eso? Porque los problemas, como te digo, son dinámicos. Puede que un rollo tenga un tipo de problemas, pueden que durante el momento de realizar la copia la máquina introdujo algún tipo de imperfección que solo está en un fragmento de la película. Veíamos que había escenas que tenían muchísimo más ruido eléctrico que otras, muchísimo más hiss que otras, escenas más distorsionadas que otras. Entonces, justamente por esto, no se puede generalizar. Sea para la misma película que para, por ejemplo, generalizar con materiales. Los negativos los trato así. Claro. Punto. Pero sí es importante, con el oído entrenado, poder saber cuáles son los límites de cada material y los problemas que pueden ser propios de cada material. ¿Querés contar un poco cómo fue, como a partir de qué materiales trabajaron la tregua? Fue hace bastante. Lo que te acuerdas. Fue hace bastante. Bueno, está Carlos acá, que tal vez él se acuerda que hizo la parte de fotoquímica del laboratorio, porque yo en el 2014 yo sabía ver forma de onda en el Pro Tools, distintos canales, y listo. Pero si no me equivoco, se había comenzado desde un negativo combinado que se tuvo que realizar una copia, y hubo bastantes problemas en ese desarrollo del negativo al positivo, y se tuvieron que hacer distintos positivos hasta llegar a alguno que pudiera servirnos como un material de partida. No tuvieron que mezclar distintos materiales, por ejemplo, de distintas copias, de distintos... No. Fue solo un material. Ok. Y aún así, lo que decías antes, ¿no? Como vemos que igual es dinámico, que no todo tiene la misma sonoridad, que no tiene la misma distorsión. La distorsión es como lo más, al menos digo con la música, ¿no? Con las voces, la escuchás y decís cómo cambian las voces. Un montón, sí. Un montón. Y esto es lo que te hablaba antes del enmascaramiento. Cuando vos empezás a resolver los problemas más grandes de la película, todo empieza a tomar otra dimensión, todo empieza a escucharse distinto. Y tal vez vos pensabas que había un montón de problemas y en realidad era solo que había distorsión en la película y que te estaba afectando tanto que pensabas que era todo un desastre. ¿Crees que pasemos al próximo? Bueno, dale, podemos ver. Este es de Alicia en el País de las Maravillas de Eduardo Pla. Son 2 fragmentos. Uno con una parte musical y otra sin la música. Esta película tenía la particularidad que tiene música de Charly García y era música inédita. Es música que se hizo solo para esta película y que existe solo en esta película. Así que ahí también fue un compromiso intervenir ese material. Porque además, justamente este cliente que hablábamos de distintos tipos de restauro, quería generar una nueva película, una nueva versión con mayor cantidad de sonidos, hacerla 5.1. Y fue un ida y vuelta hasta hacerles entender que tal vez estaba bueno primero hacer el restauro de la película, que tengan la película restaurada en su versión original y luego tener una segunda versión con todas estas cosas que ellos querían agregar
porque sentían que a la época no lo habían podido hacer. Pero fue, como te digo, más bien una concientización de, con música original, inédita. Es un compromiso agregar un pajarito porque en la época, según quienes estaban llevando adelante el restaurante, no lo pudieron poner. Tal vez no lo pudieron poner. Pero yo me sentía en un compromiso de decir, no, voy a poner pajaritos arriba de una música inédita de Charly García. Te estaba por interrumpir para decir que sobre el 5.1, en realidad, y vos me hablás de algo mucho más mínimo y chiquitito, que es como un pajarito, ¿no? Como son dos cambios, de todas formas. Sí, sí, pero esta película tiene dos versiones. Claro. O sea, yo entregué dos versiones. La película restaurada en su formato original mono y una película 5.1 donde desde el central sale toda la película. En realidad es más un LSR, ¿no? Okay. Porque en el trasero agregué algunas cositas solo para acontentar el tema del 5.1, pero Bien. siempre intentando mantener un poco la estética de la película. Claro. Sí, para que no se transforme en otra cosa. Claro, o lo menos posible, porque en este caso querían transformarlo en otra cosa. Claro. No sé si notaron que algo de este soplido en la primera parte musical sigue estando. Pero porque... En la restauración. Inclusive en la restaurada. Claro. Porque era el límite de la intervención que se podía hacer sin afectar la música. Entonces hay que conocer esos límites para justamente no afectar la música y no enamorarse en el sentido, sigamos sacando soplido para que quede más limpio. Y más limpio no es mejor, o más limpio no es más parecido a la versión original. Pero eso, si uno no está escuchando materiales. De hecho, cuando hablábamos de cómo debía el trabajo, el momento de la digitalización es un momento también de seguir entrenando el oído para poder seguir escuchando materiales y descubrir cosas nuevas, problemas nuevos que uno no tenía en cuenta. Eso es importante, ¿no? Como vos ya llegás al momento de trabajarlo, al material muy escuchado, como lo tenés muy asimilado. Si nosotros hacemos la digitalización, sí. Claro. Si no, no. Muchas veces nos mandan materiales y nos preguntan, ¿es trabajable? Vos acá no habías, ¿no? Hecho la digitalización. No, De eso lo Alicia. hizo, no, esa digitalización se hizo aquí en Argentina, sí, en un laboratorio de acá. ¿Y hubo un ida y vuelta ahí o pudiste como decir? Lamentablemente, en este caso no tuve la posibilidad, digámoslo así, de poder entablar un contacto con el laboratorio. No por falta de interés mía, sino que no se dio, digamos. No. Siento que te puse un aprieto. No, quizás lo quería hacer más en general. Como en general tenés ida y vuelta con los laboratorios que te mandan material. Sí, o con los archivos. Con los archivos que te preguntan, ¿qué les parece? ¿Alcanza? Digamos. En general esa es la pregunta. ¿Alcanza la calidad? No. Y muchas veces si es el único material, sí. Pero al mismo tiempo, si yo no realizo la digitalización, hay cosas que yo no sé si son del material o no, si se podría haber hecho mejor o no, porque uno también cuando empieza a hacer la digitalización, salvo el magnético, que no hay muchas variables, no sé si podría ser mejor o no. Yo cuando realizo una digitalización no es que digo positivo, bueno, está bien el contraste, vamos para adelante, o negativo, estamos bien. Siempre hay que realizar unas pruebas, sobre todo para eliminar la distorsión por tener un mal contraste al momento de realizar la digitalización. Entonces, no hay, como decíamos con los seteos del plugin, los llevo de una película a la otra, con la digitalización es lo mismo, no es, es un negativo, bueno, dale, vamos, sino que hay que ir probando hasta estar conforme con el resultado que estamos obteniendo.
Y el estar conforme también tiene que ver con horas de, primero, ver cómo otro digitaliza y escuchar cómo otro digitaliza, para poder entender qué modificaciones se pueden hacer y cómo afectan esas modificaciones. Digamos, no es que yo cuando llegué al laboratorio me dijeron, bueno, ponete a digitalizar. No. Es un aprendizaje que es constante. Yo sigo digitalizando todos los días películas y todos los días uno va aprendiendo algo nuevo o una nueva forma o escuchar cosas que antes uno no escuchaba tal vez. Por eso también es muy importante ir a escuchar películas y ir a escuchar films, películas en film, para poder proyecciones. escuchar cómo se escucha una película. Porque si no, es imposible formarte una matriz auditiva si solo escuchás películas en formato digital, trabajando siempre hablando del mundo de la restauración, digamos, no es que el sonidista genérico tiene que ir a escuchar películas, pero si uno quiere trabajar sobre las películas es importante que escuche películas. O sea, y me quedó esto, con lo cual acá ustedes empezaron medio ya encarando, o al cliente quería ya encarar como la copia 5.1, como esa idea. Y A ustedes mí cuando me dijeron, contactaron fue ese, que obviamente yo soy un técnico al servicio de la película. ¿Quieren ir por ahí? Vamos a ir por ahí. Pero tal vez desde el lado del cliente hay cosas que desconoce y que cuando las conoce también está interesado en que se haga de esa manera. No es que ellos decían, no, yo solo quiero la película 5.1. De hecho fue un constante ida y vuelta de, primero, ¿por qué no restauramos un rollo y lo escuchan y ven cómo se escucharía la película? Porque también, con lo que hablábamos del enmascaramiento, hay muchas cosas que ellos decían que no estaban, pero porque no se escuchaban. claro. Entonces, al momento de empezar a preparar la película y hacer un acercamiento para poder ponerla en valor, empiezan a aparecer sonidos que antes no estaban para el que lo estaba escuchando. Entonces, y por suerte en esta película fueron súper laxos en esto de poder permitir distintos approach y escuchar lo que yo les tenía para decirles. La verdad que estuvo buenísimo el trabajo este. Fue así, entonces, como Un hacías ida y como vuelta unas constante. previas. Ida y vuelta constante. Ok. Sí, sí, sí. Primero desde la parte del restauro y después cuando empezamos a agregar cosas que tal vez era, bueno, agreguemos un poco más o sí, mirá, por esto tal vez no estaba bueno, acá podríamos agregar. Fue, digamos, el contacto, el ida y vuelta no estuvo con la parte del laboratorio que tal vez hizo la digitalización, pero no con la gente que llevó adelante el restauro, que sí. O sea, fue un ida y vuelta constante. Claro, la parte interesada. Digamos. Claro, en obtener en volver a poner en valor la película. Bien. Ese era su fin era volver a poner en valor la película. Che, quizás podemos hacer como una ronda de preguntas, ¿no? Si les parece, empezamos a abrir el micrófono. Nos agarré desprevenidos. Aprovecho este momento para volver a agradecer al Caso y a ASA por el espacio para realizar esta charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo no veo nada desde acá, así que... Si la verdad se ve muy poco. Creo que se tienen que acercar, ¿no? Llega el... Ok, perfecto. ¿Dónde? Hola, ¿qué tal? Quería preguntar acerca de cómo fue este proceso de llevarlo a 5.1 o en este caso en particular. Bueno, en este caso... Y una segunda, ¿cómo elaborás más específicamente y técnicamente las distorsiones? Por ejemplo, en los casos, en el primer ejemplo. Muy bien. Bueno, esta película, cuando hablamos de que tuvo su versión en 5.1, significa que todo lo que era proveniente del material siguió siendo mono. Luego lo que se hizo en este 5.1 fue rellenar, por decir de alguna manera, la espacialidad de la sala en 5.1. Pero no es que esta película, luego el material se hizo un upmix para que el material original suene en 5.1. El material original siguió sonando mono. Luego lo que se hizo fue, como te digo, un relleno del resto de los parlantes para poder llenar la sala.
Y con lo relativo a la distorsión hay bastantes maneras de hacerlo. Sobre todo ecualizadores dinámicos. Ese es el modo que más funciona. Pero luego también se puede hacer con expansión negativa, digamos, bajando el volumen, o sea que el compresor funcione ya abajo y que levante los volúmenes en el momento que recibe señal. Y llevarlo a un nivel siempre, digamos, en un compresor multibanda, ¿no? Para poder trabajar solo sobre las frecuencias afectadas, hasta que esta distorsión quede un poco enmascarada en el resto y sea un poco más coherente frecuencialmente la película. Pero no es que se eliminan distorsiones, sino que se trabajan para limitarlas con frecuencia, con ecualizadores y con ecualizadores dinámicos o expansores, enmascararla. Pero en realidad la distorsión sigue estando ahí. Solo que ahora la escuchamos un poco menos y no se siente, pero está. Pedro, acá también. No veo. Okay. Bueno, gracias primero. Te quería preguntar si podías hablar un poquito más sobre el proceso de digitalización, ¿no? En el sentido de cuáles son los diferentes métodos para obtener esa señal que después procesás en Pro Tools y con las herramientas que tengas. Genial. Bueno, en el laboratorio utilizamos 2 máquinas para hacer la digitalización. Y va a tener que ver con el tipo de elemento que estemos trabajando. Entonces, nosotros trabajamos particularmente con 2 equipos. Uno que es un Sondor OMA-E, que sirve para digitalizar magnéticos y positivos, y con otra máquina que se llama COSP, que sirve solo para digitalizar ópticos, sean positivos o negativos. Yo, aunque el Sondor pueda digitalizar positivos, solo lo utilizo para el magnético. A mí me gusta realizar todos los ópticos con el COSP, que el COSP tiene la particularidad que funciona como un escáner. Básicamente es una cámara que va a escanear en 2K la porción de la banda óptica. Solamente la porción, no es la ventanilla abierta completa. Solamente se va a centrar ese 2K con un lente macro en la porción relativa a la banda óptica. Y por el tipo de lente, un poco de la perforación se ve. Pero lo que tiene de interesante este equipo es que uno puede limitar las áreas de donde tiene que obtener la señal. Entonces yo de esta manera puedo excluir las perforaciones y trabajar solo sobre la banda óptica. Y el equipo lo que tiene es que podemos hacer bastantes intervenciones en cuanto tiene que ver a lo relativo con el contraste. Entonces, si estamos trabajando con una película que tal vez el óptico, la banda, sea un positivo o un negativo que tuvo algún problema en el momento de que se desarrolló, el contraste es bajo, nosotros podemos forzar un poquito el contraste para mejorar la relación señal-ruido. Siempre buscando no llegar a un nivel de distorsión, porque mucho contraste también nos puede dar distorsión. Y al mismo tiempo, este equipo, al ser una cámara 2K en la porción del óptico, nos da la posibilidad de visualizar mucho mejor la forma de onda y también ver la presencia de modulación cruzada, que se va a empezar a ver como una nube. Entonces nosotros ya sabemos que ese tipo de distorsión es propia del material. Y con el material, el elemento que estamos trabajando, no va a haber forma de no obtenerla. Después veremos cómo la podemos atenuar, pero está allí. En cambio, si se tratara de un positivo y lo digitalizaría con el Sondor, yo me tendría que quedar con la duda, porque no tengo forma de visualizarlo. Por eso, para mí el tema de la visualización, sea con el COSP o sea con el RX, la parte espectral, es muy importante porque nos da mucha información sobre el material. No sé si respondí la pregunta. Sí, me queda una duda nomás. Dale. Cuando una vez que la cámara toma esa imagen de la banda óptica, después eso se reinterpreta. Con el mismo, es un software que está desarrollado por los fabricantes del COSP. El COSP funciona con su software propietario y con una computadora que lo va a controlar.
Es a través de esta computadora que vamos a decirle aumentemos el contraste de la luz o bajemos el contraste de la luz. Perfecto, gracias. No, por favor. Sí, yo tenía una consulta sobre con lo que vos hablaste de la diferencia entre restaurar, guardado y todo eso. Quería agregar o quería saber si porque soy nuevo en el tema y muchas gracias porque me abriste la cabeza y me relajé un montón con el tema del laburo y la restauración. ¿El tema de remasterizado tiene alguna conexión con lo que hacen ustedes o es directamente un laburo que ya... Bueno, nada. Bueno, remasterizado se utiliza el término cuando se hacen estos nuevas versiones, digamos que tal vez se hace un 5.1 de una película que no lo era. Pero es un término que no se utiliza mucho. Cuando vos vas a ver los libros sobre restauración, conservación o preservación, no se habla de remasterizado. Creo que es un término que se utiliza y que se empezó a utilizar para poder referirse a este tipo de proyectos que si no, no sé cómo podrías nomenclarlo, digamos. O sea que... Lo quiero revender. No se traerlo al 2024, lo que hablabas vos. Claro, pero no siempre es... Por ejemplo, esta película no tuvo un fin comercial. Entonces, no es que dijeron, vamos a remasterizarla en 5.1 para poder venderla, sino que simplemente fue un interés o un approach que se tuvo sobre la película. No siempre los fines del restauro es un fin comercial. Muchas veces sí y muchas veces no. Pero no sé si estaría tan relacionado la remasterización. Ponele. Pero no con el concepto de remezcla. Claro, pero sí, podremos empezar a llamarlo remix ahora. No sé. Perfecto. En la próxima le ponemos remix. Pero creo que es un concepto que se utiliza para este tipo de proyectos, digamos. Clarísimo. Y solo quería preguntarte una cosa. Me encanta, obviamente, que esté bien hecha la diferencia. ¿Y dónde uno podría, o si van a compartir después, lugares para acceder a este tipo de librerías o para poder ir a verlo o saber en qué está pasando en el ambiente de esta preservación? ¿Librerías en qué decirte sentido? Un museo. Bueno, hay el Museo del Cine, puedes acercarte al Museo del Cine. Pues no se me ocurre mejor lugar si querés acercarte a poder ver películas, escuchar películas en sus formatos originales. Hoy en día no sé si en la sala alguien puede recomendar otro lugar, pero si te interesa estar en contacto con ver una película proyectándose y escucharla, a veces creo que hacían proyecciones en Lumitón, pero te diría el Museo del Cine, sin duda. No, por favor. Yo iba a algo que vos me habías dicho que me parece bueno como para marcar niveles de esta idea de la remasterización. No sé si había sido que me contaste de La Tregua o de La Historia Oficial, donde ustedes buscaban de todas formas, aunque agregaran, por decirlo, un ambiente, buscaban un ambiente grabado en esa época, de magnético, que tuviera esa textura. Bueno, estaban interviniendo, pero... La Historia Oficial también la hice con Carlos y la búsqueda fue utilizar las librerías que él había grabado en esa época. Entonces, no es que estamos agregando ambiente del Sound Idea 6000 de oficina vacía. Estamos agregando un ambiente de esa época, grabado con la tecnología de esa época. No es que una manifestación vamos a buscar crowd en la base de sonidos. Era una manifestación de las madres de Plaza de Mayo. Entonces, todos los elementos que se utilizaron en ese proyecto, que fue también, se realizó el restauro de la película Mono y luego se regeneró. En ese caso fue distinto porque se regeneró toda la banda de sonido y se regeneró las músicas se regrabaron en 5.1. Todos los materiales que utilizamos eran materiales de época, que también ayudan a la narrativa de la película. Claro, por eso digo, es como que teniendo un criterio, pues de última hacer una remasterización o puedes hacer algo diferente con lo que era la obra en ese momento y aún así... Sí, creo que siempre tiene que ver con la búsqueda que tiene uno, con la experiencia que tiene uno, con el oído que tiene uno, porque también no es que hace falta hacer un 5.1 para decir, este trabajo está mal hecho porque no coincide con los estándares. Podés hacer una película respetando su estándar mono y que el trabajo que hagas
no esté bueno o que no sea bueno el resultado, digamos. Yo no lo ataría tanto a si está bueno o no según el formato en el que termina la película. Creo que hay que ser consciente de lo que se hace, documentar lo que se hace y también contarle al público qué es lo que está yendo a ver y cuáles son las diferencias. Con el micrófono porque está la radio. No, nada más agregar una pequeña cosa en lo de la historia, que nosotros teníamos grabado de la época donde se grabó, ya teníamos un Nagra estéreo. Los ambientes ya eran estereofónicos, aunque la película fue originalmente monaural. O sea, lo que pudimos hacer es abrir los ambientes originales que ya eran estereofónicos. Pero bueno, todo depende de un montón de circunstancias. No hay una fábrica de restauración y todo se hace de una manera, como bien dice Claro, Pedro. cada película tiene su método. Exactamente. Y eso tiene que ser el eje rector al momento, para mí, para iniciar un restauro. Yo no. Hola, Pedro. No, tengo una duda, o si tuviste alguna vez la oportunidad de restaurar alguna película del paso del mudo al sonoro con sonido sincronizado en discos. Si tuviste alguna vez. Todavía no. ¿Y de densidad variable? Sí, densidad variable un montón. ¿Y es verdad que se escucha mucho mejor que el... No se escucha mucho mejor. Tiene cualidades distintas, en las cuales algunas es increíble cómo esa tecnología, que son rayitas grises y blancas, una al lado de la otra, puede transformarse en una calidad de sonido tan buena, y tiene algunos otros defectos, que puede ser los límites de las frecuencias. Pero vos escuchás una digitalización de una película de densidad variable y muchas veces uno dice, se escucha mejor que una película con tecnología posterior. Pero no diría que es que se escucha mejor per se. Pero sí es sorprendente el nivel de definición que puede tener ese tipo de tecnología. Que yo la primera vez que lo vi es como, parece código Morse, ¿viste? Porque uno está acostumbrado al menos en el área variable que ve algo que lo tiene más relacionado a una forma de onda con el sonido. En cambio aquí, que son todas liñitas de distinta densidad, es extraño. Gracias. Hay otra pregunta, si no... No, es para... Solo un comentario. Y es una pregunta. ¿Cuántas personas son en el departamento de restauración de sonido en Bolonia? Bueno, somos dos. ¿Pero quién hace todo el trabajo de restauración? Somos dos, digamos. Esto para que sepan que es recontra grosso este chico. En el departamento somos dos. Está el jefe de área y el operador, que soy yo. Hola. Por acá, mira. Mi pregunta va con respecto a los límites de por dónde se va a abordar la obra, son en base al cliente, ¿no? En un principio, ver desde dónde se va a abordar, para dónde se va a llegar y eso. Va por los dos aspectos. Primero, ¿quién es este cliente? ¿Quién es esta persona? ¿Es una institución? La persona que toma la decisión va a tomar la decisión de cuáles van a ser los límites en la obra luego en la que se va a convertir, en base a qué criterios también, en caso de que sea como una obra que sea a base de una organización o una institución, cómo eso decae la decisión de la obra final en una persona. No sé si se entiende un poco de eso. Y después, por la otra parte, ¿cómo te llegan, o en el transcurso, no sé, de tu carrera, cómo te han llegado esos clientes, ¿no? Como a través de distintas empresas o como forma particular. Yo trabajo en un laboratorio, digamos. Yo soy parte del staff de un laboratorio. Y los clientes pueden ser desde fundaciones, pueden ser archivos, pueden ser distribuidoras. Por eso es tan variado el tipo de approach que quieren hacer sobre sus materiales. Los archivos generalmente quieren hacer, como comentaba al principio, un approach más de archivo, es como casi una preservación con intervención. Después hay distribuidoras que dicen, quiero volver a estrenar mi película, entonces no solo quiero
ponerla en valor y que pueda seguir conservándose, sino que quiero que se escuche bien. Entonces, la gama de clientes es muy amplia. Básicamente cualquiera que quiera restaurar una película. Pero no llegan a mí, llegan al laboratorio, digamos. Después, a lo largo de la carrera, uno va forjando vínculos y puede desarrollar trabajos. Por ejemplo, Alicia no la hicimos con el laboratorio, me contactaron de manera particular para hacerla. Pero yo actualmente, el 99% del trabajo que hago es como técnico del laboratorio. Es al laboratorio que llaman para realizar el trabajo. Pedro, consulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Dolby A, Dolby SR? ¿Laburaste en algún momento? Esta tecnología que mencionaste permite digitalizar y, digamos, descomprimir. ¿Se entiende? Sí, un montón de películas tienen Dolby A o Dolby SR. Generalmente lo que realizamos es, por ejemplo, pongamos un ejemplo, estamos trabajando con un magnético que fue codificado con Dolby SR. Entonces, desde la salida de la máquina de magnéticos, yo voy a ir a mi Pro Tools, donde voy a grabar también el sonido sin pasar por el Dolby SR. Y esa señal al mismo tiempo, mientras lo estoy grabando, la voy a enviar al procesador Dolby SR para decodificarla. Y de esta manera el cliente que mandó, por ejemplo, puede ser que el cliente solo quiera digitalizar o puede ser que el cliente quiera restaurar. Si el cliente solo quiere digitalizar, yo le voy a entregar el sonido digitalizado sin pasar por el proceso de Dolby SR y decodificado con el Dolby SR. ¿Por qué? Tal vez el cliente no le gusta cómo está calibrado el decodificador en el laboratorio. Y si yo le entrego el material decodificado, estoy justamente diciendo lo que hablábamos al principio de la reversibilidad. No hay forma de volver atrás. O puede ser que no sea el cliente que diga está mal calibrado el procesador, sino que sea uno que diga hay algo que está extraño. Y al mismo tiempo me pasó hace poco que trabajamos con una película que era Dolby Stereo, pero no era Dolby SR. Es la primera vez que me sucedió. No, era un Dolby Stereo sin el proceso, sin la codificación del Dolby SR. Entonces, primer rollo, se escucha un poco raro, bueno. Segundo rollo, acá algo pasa. Se frena el trabajo, porque en este caso, perdón, como se está formada esta cadena, yo no puedo escuchar dos cosas al mismo tiempo. Yo voy a estar escuchando el sonido decodificado. Se frenó la digitalización, se empezó a escuchar el material sin la decodificación del SR y fui a una mesa de trabajo para ver un poco en el rollo si en las codas estaba verdaderamente escrito que era Dolby SR, porque generalmente algún tipo de señal de que estuvo codificado está. Muchas veces pegan la etiquetita y es súper claro. Muchas veces solo está escrito DSR. Entonces, de vuelta, hay que siempre dudar y siempre escuchar y siempre volver a la fuente y ver si verdaderamente lo que uno piensa, porque yo estaba dando por sentado que por ser Dolby Stereo iba a estar codificado Dolby SR y no era el caso. Entonces, siempre hay que estar atento y escuchando y dudando también de su trabajo. O sea, acá para mí el que piensa el que no duda de lo que está haciendo va a cometer errores seguramente. No, por favor. Hola. Mi pregunta es si haces alguna clase de intervención con el volumen o con el loudness o con el... y si puedes identificar cuando, por ejemplo, es mono, lo devolvés mono, lo haces estéreo, ¿cuál es la salida, cuál es el formato, a dónde va, cómo va? Bueno, parte de la investigación que hablamos que se realiza antes de comenzar el trabajo tiene que ver con esto, datar la película, cómo era la tecnología de esa época. Una película del 72 no puede ser estéreo. De hecho, no existe el cine estéreo, pero no puede ser otra cosa que no sea mono.
Entonces, esa película es mono. ¿Y cómo se trabaja? Como una película mono. Yo cuando termine mi trabajo voy a entregar un material mono, del cual luego van a hacer un DCP seguramente para su proyección, en mono, donde el L, el R, el LS, el RS y el LFE va a estar mudo, no va a tener ningún tipo de información. Y creo que había otra pregunta. El loudness. El loudness, por ejemplo, no se toca. Sí se toca si el cliente pide una finalización para televisión o para algún tipo de... Por ejemplo, la RAI generalmente después de realizar el restauro también quieren una versión para televisión, la cual, y ellos trabajan a 25, entonces hay que hacer una conversión de velocidad, hay que hacer una corrección de pitch y luego hay que llegar a ciertos valores de loudness. Pero como bien decía, que nosotros trabajamos con la mezcla terminada y las máquinas están calibradas, el volumen es el del material. Yo no puedo de vuelta decidir, acá está medio bajo, me gustaría que este auto pase más fuerte y subirlo. ¿Se entiende? Porque de vuelta voy a estar afectando el material. Entonces, acá la idea es respetar lo que hizo quien trabajó previamente a mí, el director de sonido, con el mezclador. Entonces, en esos casos no se tocan. Sí puede suceder que nos entregan magnéticos y que pierdan un poco de señal, y si uno hace la comparación con un positivo, está un poco más bajo y ahí se podría llegar a ajustar. Pero no es lo que pasa usualmente. Usualmente la idea es respetar cuál era el formato original, con su volumen original, y en el llegado el caso, siempre tener una referencia para ver qué modificación voy a hacer. No es por gusto, ¿se entiende? No es que digo, está un poco bajo, sino que estoy comprobando que en una copia de proyección suena más fuerte. Y perdón, y no es puntual, sino que se trabaja a lo largo de... En realidad también pensaba en si el material presentaba en algún lugar alguna clase de deterioro, como por ejemplo alguna cosa así o algo por el estilo, ¿cómo intervenís eso? O pasa que por algún motivo que desconozco que puede llegar a pasar, el material bajaba de volumen abruptamente y subía, que en los cassettes, por ejemplo... Sí, con el magnético es normal. Con el magnético es normal, si no estuvo bien guardado, que empiece a perder información o que se genere como una iteración. Y ahí la única solución es buscar otra fuente. Porque uno no puede estar subiendo milisegundos el volumen, porque además, de hecho, no es que está bajo el volumen. No hay información, es pérdida de información. Y una cosa es hacer una interpolación para pocos milisegundos, pero imagínate... durante toda la película estar haciendo interpolaciones, está generando una cantidad de artefactos infinitos. Ha pasado, hace poco estábamos trabajando con una película que, de la Cinémathèque Royal de Bélgica, que habían mandado tres magnéticos distintos. Elegimos el que sonaba mejor, y había particularmente un rollo que tenía este problema de iteración por pérdida de información. Se le comunicó al cliente y se le dijo por qué íbamos a cambiar el elemento y por qué elemento lo íbamos a cambiar, y se resolvió de esa manera. Lo más importante es siempre conocer toda la cantidad de elementos que puedas conseguir, pero eso hay que hacerlo al inicio del restauro. Claro. Ser consciente de, ¿existen otros materiales de esta película? Y los tengo a disposición porque tal vez existen. Pero si se está realizando un trabajo, digamos, acá en Argentina y la otra copia está en la India, tal vez no dan los costos o no da la logística para poder acceder a ese material. Entonces, los materiales disponibles son lo que uno también pueda conseguir. ¿Y solés hacer mezcla de fragmentos? Por ejemplo, tomar un fragmento del magnético y otro fragmento de un positivo o un negativo. Si hace falta, sí. No es lo ideal. Pero si hace falta, es el único camino a seguir para poder completar la película. Si nosotros estamos trabajando con el magnético y el rollo 7 falta, porque se perdió, la única opción es completar con otro elemento. O puede ser que una escena no esté, o puede ser que, como decía antes, que nosotros tenemos la versión que sufrió censura, pero la película que se elige
restaurar es la película sin censura. Entonces, al momento de digitalizar y al momento de hacer la compaginación y la comparación, sale a la luz que hay escenas faltantes. Y sí o sí hay que conseguir otro elemento, porque si no quedan mudas. Gracias. Por favor. ¿Alguna preguntita más? ¿A alguien? Ya que estamos, yo te pregunto Dale, por el dale. Dolby Digital. Bueno. Que tiene la particularidad de ser digital, pero está impreso entre las perforaciones de la película. Y también tiene la particularidad de tener compresión. Compresión no solo de volumen, sino de información. Pero puede ser una opción también a utilizar como elemento. Hay que ver qué tipo de película se quiere hacer, qué tipo de restauro se quiere hacer. Tiene una ventaja que son canales discretos, que este 5.1 son 6 canales separados. Si en cambio la misma película nosotros levantamos el sonido desde el Dolby Stereo, vamos a poder obtener 4 canales, pero con mucha contaminación entre esos canales. Entonces, puede que si el fin de la película sea un fin de volverla a llevarlas a las salas y volver a tener la experiencia que se tuvo en ese momento, se elija usar el Dolby Digital. Y no es que esté mal, pero también es bueno, si ese es el camino a tomar, bajo mi punto de vista, es también digitalizar el óptico por fines de archivo. También tenerlo. Y también compararlo con el Dolby Digital para poder tomarla. En este caso tenemos que en el mismo elemento tenemos 2 tipos de sonido. Entonces, digitalizando ese elemento vamos a poder hacer una comparación entre ambos para ver cuál sería el mejor camino a tomar. A mí me gusta más trabajar con el óptico, pero también si vos escuchás el Dolby Digital es coherente con la película y la película, la idea es distribuirla, no veo mal utilizarlo, pero sí vería mal no digitalizar también el óptico para poder guardarlo y para poder el día de mañana hacer otro tipo de intervención. Porque además el momento de la digitalización es uno. Imagínate que vos digitalizás decís, no, vamos con el Dolby Digital. Y después, 10 años después, deciden hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de intervención y no se digitalizó el óptico. Es un problema. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Se viene el segundo aplauso para Pedro, entonces. Este ya está bien, este lo acepto. Gracias, muchas gracias. Creo que pensaba ir recién para terminar, quizás como estuvimos hablando mucho, o casi todo, de fotoquímico, de magnético, como si fuera como que el problema de la restauración y la preservación es algo del pasado. Quizás estaría bueno como también como decir algo como para las nuevas generaciones. Claro, ¿no? bueno, un poco es lo que dije al principio. Yo soy restaurador y yo sin archivos que conserven los materiales no voy a tener más trabajo. Entonces, la misión para mí, digamos, hablando de nuestra situación, es tener un archivo para todos y que se guarde todo lo que se pueda para que no se siga perdiendo el material. Digamos, hay mucha gente que está haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder realizarlos, pero hace falta que haya una institución oficial con los medios para poder seguir conservando y preservando las películas para que no se sigan perdiendo. Cine mudo, acá tenemos, o sea, no quiero faltar a la palabra de Paula y Leandro que deben saber más, pero el 90% del cine creo que ya no existe más, no es que bueno, no existe, no lo vamos a poder ver nunca más. Y la situación va avanzando, ya perdimos el 90% del cine mudo, no sé cuánto del cine sonoro, pero día a día que no se haga algo sobre eso, se va a seguir perdiendo material. Y el digital tiene sus propias complicaciones también, ¿no? Estuvimos hablando también mucho de digitalización. ¿Qué pasa con esos archivos digitales?
Bueno, se sabe que un rollo de película puede durar más de 100 años. Exacto. Lo sabemos porque lo estamos usando hoy en día. Con el digital no lo sabemos todavía. No sabemos si un LTO puede sobrevivir 100 años. Entonces, es una incógnita. No lo sabemos. Lo vamos a saber. Tal vez en el 2200 esos LTO siguen manteniendo toda la información digital y podemos seguir procesándola. Pero no olvidemos que el fílmico lo único que necesita es luz. ¿Se entiende? Pasamos luz a través del fílmico y vamos a tener imagen. Pasamos luz a través de la banda óptica con un sensor del otro lado y vamos a tener sonido. Con un LTO se rompe la cinta, se rompen los lectores, hay una hecatombe nuclear y no hay más nada. Entonces es muy importante tomar conciencia más que tomar nada, conciencia y salvaguardar, digamos, nuestro patrimonio cultural, porque en definitiva también es de todos. Sí. No es que la idea es solo salvaguardar la obra de tal director. Totalmente. Sino es parte de la cultura, es como salvaguardar los cuadros, como hacíamos esta analogía con los cuadros al principio cuando hablábamos de unicidad. Así que si se puede dar un mensaje es ese, necesitamos una cineteca. Ayer, y no está ayer, bueno, mañana, pero pronto. Gracias de nuevo. Bueno, gracias por todo y si tienen una duda yo estoy siempre abierto a que me escriban, digamos, abierto a seguir compartiendo la información con todos, así que no duden en contactarme si tienen alguna duda, consulta o quieren seguir hablando del tema o quieren conseguir material de estudio. Es importante que compartamos y sigamos transmitiendo el conocimiento entre todos. Gracias de vuelta.